vamos con más información. Ya le adelantábamos hace un rato que vamos a platicar de un suceso que ocurrió hace poco más de 20 años. Un abuso sexual y un sacerdote que ya por fin, un sacerdote mexicano, fue expulsado por pederastía. Para hablarnos de esto y de la delicadeza que tiene esta situación, tenemos a una de las víctimas de este sacerdote y le agradecemos muchísimo a José Leonardo Araujo. Muy buenas noches, José, y primero que nada agradecerte este espacio. Entendemos que a pesar de los años continúa difícil esta situación, pero se comienza a hacer justicia al expulsar a este sacerdote de la iglesia. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por el espacio que ustedes me proporcionan en este momento. En efecto, ya el ciudadano Juan Arcadio Huerta Ibarra, quien abusó de mí hace 20 años, cuando yo tuve 13 años de edad, ya fue expulsado del sacerdocio y separado de su congregación, la Sociedad San Pablo. Bien, pensar en esta situación después de que en el propio Papa Emérito Benedicto XVI diera a conocer hace ya algún tiempo esta situación donde reconocía este malestar que ahonda a la Iglesia Católica. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo entiende? ¿Está transformándose la Iglesia por fin? ¿Está sucediendo esta situación? Yo veo que hay avances, pero muy tímidos. Aún no hay un deseo y una vocación genuina por parte de la Iglesia en transformarse verdaderamente y orgánicamente, modificando sus normas para que verdaderamente sea erradicado el flagelo de los abusos sexuales en los entornos eclesiásticos. Nosotros hemos visto muchos casos. México ha sido una ciudad que ha estado, un país que ha estado muy azarado en estas situaciones, muchas víctimas y muchos victimarios, pero desafortunadamente seguimos viendo que muchos quedan en la impunidad y dadas las normas, muchos se acogen y son beneficiados de la prescripción y no terminan por ir a la cárcel, que es donde debe estar un abusador sexual. ¿Usted esperaría que el sistema de justicia mexicano se sumara a esta intención y poder perseguir a estos abusadores de menores? Sí, por supuesto, totalmente. Es que el abuso sexual es un delito muy grave, deja connotaciones muy graves, muy severas en el individuo y como tal, al ser un delito, tiene que la legislación transformarse totalmente y de evitar la impunidad para estas personas. El asunto es que una víctima puede pasar muchísimos años sin revelar los abusos sexuales porque es un mecanismo desde el punto de vista psicológico en el que la víctima busca rechazar esto para poder vivir con un poco de paz. Y cuando las víctimas alcanzamos el nivel de madurez necesario para verbalizar lo sucedido, entonces nos encontramos con la prescripción que terminan por, como ya lo dije anteriormente, favorecer a quien comete este tipo de delitos. Tenemos un reciente caso que es el de Mario Vargas Llosa, el escritor. 70 años después logró revelar sus abusos sexuales. Uh-huh. De modo que tenemos que avanzar hacia eso. Yo creo que en México urge establecer, unificar patrones respecto a la legislación para que no haya disidencias, sino más bien hayan puntos en común que caminen hacia la erradicación de este flagelo y hacia la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito sexual. José, ¿qué tan difícil fue verbalizar el hecho de haber sido víctima de este sacerdote? ¿Cuánto tiempo pasó entre el acto, esta agresión, y al final del día poderlo procesar para podérselo verbalizar primero a sus familiares o cómo sucedió esto? Yo enfrenté un proceso depresivo muy grave y estuve medicado con dosis muy importantes para poder salir de la depresión. En ese momento entré a un proceso de psicoterapias y es cuando logro por primera vez revelar ante la psiquiatra que me atendía en ese momento los abusos de los cuales había sido víctimas.
Esto fue 18 años después en que yo fui abusado por Huerta Ibarra. Estamos hablando... Sí, estamos hablando de estos abusos sucedieron cuando usted tenía 13 años, parte de la pubertad, adolescencia. Es difícil vivir con esta situación. ¿Cómo lo logró trasladar? ¿Fueron todos estos años de padecimiento y al mismo tiempo de depresión? Sí, fueron años muy duros. Eran años en donde uno recordaba esta situación y uno buscaba eludirla por todos los medios. Sí, de depresión en depresión, de tristeza en tristeza, una vida universitaria muy amarga, muy dura, con poca capacidad para establecer relaciones amistosas y relaciones de pareja, problemas a nivel sexual y un largo etcétera de todo el infierno al que verdaderamente uno es conducido por seres tan perversos como estos. ¿Cómo sucede esto? Y se lo pregunto tal cual para que los padres de familia, para que los jóvenes, los adolescentes que estén atentos a señales que se llegan a dar. ¿Cómo sucede? ¿Comienzan a acercarse a los menores? ¿Cómo pasó esta situación? Sí, los abusadores tienen una gran capacidad de socavar la confianza inicialmente de sus víctimas, hacerles creer que es una persona buena, que es una persona que... quiero ser cuidadoso, no todo el que diga que es bueno, pues es un abusador sexual, ciertamente. Claro. Pero estas personas logran interferir la confianza del individuo y también logran escalar la confianza dentro del ámbito familiar para alcanzar el que esta familia o el núcleo más cercano del niño, o en este caso de la víctima, pues ceda ante las intenciones de él. En su casa, ¿cómo lo tomaron? Cuando usted decide verbalizarlo, cuando decide soltarlo y poderlo llevar, lo complicado que resulta verbalizar esta agresión, ¿cómo fue recibido en casa? Con mucha tristeza, mucho pesar. Sobre todo mi mamá. Mi mamá cocinó para este individuo y estos muy profundos, una mujer netamente católica, y pues ella verse defraudada en su confianza fue muy doloroso para ella. Luego mis hermanos, pues mucha ira, mucho coraje de ver lo que me habían hecho. Mi padre desafortunadamente partió de este terreno creyendo que este tipo había sido una buena persona y jamás supo que él había abusado de mí. Entonces son muchos sentimientos encontrados en esto, mucha tristeza, mucha rabia, mucho dolor. Ya cuando uno lo habla no solo por parte de uno, de la víctima, sino además por parte de sus familiares, quienes en definitiva son víctimas indirectas del flagelo del abuso sexual. Por último, usted recomienda cómo hacerle para poderlo verbalizar lo más pronto posible y no prescriba en esta situación y no solo quede en la expulsión de las iglesias de estos sacerdotes, sino también se persiga legalmente a ellos. Yo, a nivel general, yo le hago un llamado a toda la sociedad, sobre todo a todo el fuero jurídico de México, para trabajar en legislaciones que unifiquen criterios y que busquen la no prescripción de esto. Luego, los padres de familia tienen que estar atentos a sus hijos, dónde están, con quién están. Y si notan que sus hijos están deprimidos, que sus hijos no quieren salir de la habitación, que está sucediendo algo con ellos, pues deben evaluarlos y llevarlos para que sean atendidos por psicólogos. Muy importante la confianza que se cimenta entre los padres o los responsables y los niños. Y hacerle también un llamado a las personas que han vivido este tipo de abusos, a que los digan, que lo manifiesten. Por muy duro, por muy espinoso que sea el camino, lo cierto es que la justicia y la verdad resplandece siempre. ¿Sigue usted predicando la misma fe de la cual estaba cuando sucedieron estos hechos? ¿Sigue siendo católico? ¿No? ¿Perdió la fe? No soy católico.
No la fe, yo... ¿La confianza en la iglesia la perdió? Perdí totalmente la confianza en la iglesia y yo creo que tenemos que ser buenos y que tenemos que buscar hacer el bien a todos nuestros semejantes. Bien. Y con eso basta. Con Muy esto bien. Basta. José Leonardo Araujo, gracias por su valor, sobre todo por estos minutos en Milenio, y quedamos al habla. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchísimas gracias por este espacio.